Ya sé. Ok. Buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos a la cuarta sesión del curso de Biblia al Evangelio según San Mateo. Gracias por estar aquí, por su perseverancia, gracias al Señor por allanar nuestros caminos, ¿no? De congregarnos el día de hoy acá. Y bueno, vamos a ver, había una tarea pendiente que este día lo vamos a hacer, que era el reino de Dios. Y luego entramos ya al capítulo 5, donde están las bienaventuranzas. Yo recuerdo mucho al padre Javier que nos decía la hoja de ruta de todo cristiano. Eso es lo que él nos decía. Bueno, es más, vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien dirija la reunión de manos de Manuel Pablo y también en unidad con todos nosotros. Sí quería, antes de pasar a la oración, hacerles la invocación de que todos pueden participar. Como siempre les digo, no hay pregunta mal hecha, ni pregunta fácil, pregunta difícil, no. Todos estamos aquí para compartir, para preguntar sin temor y si gustan, pueden escribir en el chat que yo lo voy a leer sin necesidad de mencionar el nombre si así lo prefieren. Entonces, vamos a entrar en presencia del Señor, a invocar al Espíritu Santo. ¿Alguien quisiera? ¿Es voluntario para hacer la oración? ¿Quisiera leerla? ¿Podría leerla, hermanita? Yo, Ok, hermanita Elsa, adelante. En el nombre del Padre, Oración, del Hijo, Padre, del Hijo, del en el Espíritu nombre del Padre, Santo. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y ¿Lo ve bien? No se Ah, es escucha. el internet. Es el internet, eterna hermanita. se conservara para escrito en los libros sagrados del pueblo Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veremos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarse tu Revelarnos. misterio más. Qué pena, no se escucha bien. Qué pena, la oración es Hermanita Elsa, tiene, infinito. hermanita, Gracias a tu Padre, a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza. eh, Que hermanita Elsa, creo que tiene problemas con el puede seguir, internet. hermanita, porque Sí, no se sí, no se escucha. No, preocupe. Está fallando mi lamentablemente Allá no. sé, internet. Sí. La oración es ¿puedes hacer la importante y oración, cuando por se favor? corta ya. se Ok. deslucha. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, Amén. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Ayate. Muchas gracias. Bueno, adelante, Manuel Pablo. Empezamos con la clase. Bien, gracias, Katia. Buenas noches con todos y todas. Vamos a entrar al capítulo 5 del Evangelio según Mateo, pero antes había una tareita, entre comillas. ¿Por qué? Porque en los primeros 4, sobre todo en la última sesión, se ha visto el tema una vez más del reino de Dios, o como dirá Mateo, el reino de los cielos, que es lo mismo. Entonces, es un tema que escuchamos tanto, pero yo les pedía que hagan un pequeño esfuerzo y tengan una respuesta propia, valiéndose de lo que quieran, ¿no? Pero una respuesta corta, sencilla, que puedan recordar.
Porque mañana te pregunta cualquier hermana, cualquier hermano, en cualquier circunstancia, y te dice, oye, tú eres bien católica, estás siguiendo curso, qué bacán. Mira, por favor, explícame, ¿qué es el reino de Dios que siempre escucho? ¿Qué le contestamos? Tenemos que tener respuestas, ¿no? Ese era un poco el sentido de este ejercicio, que tengan una respuesta, pero no de una página entera o de varias páginas. Porque ahí no se la acuerdan ustedes mismos. O sea, algunos me han pasado respuestas que son un copy-paste grande de textos, de tal padre de la iglesia, de tal sacerdote actual, hasta hasta audios, pero eso no le hace mucho sentido. ¿Qué le contestarías al hermano que te pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Espérate, te voy a pasar un audio, ¿no? Espérate, dame tu WhatsApp para pasarte 5 páginas. No, yo lo que les pido es tener respuestas en la punta de la lengua. Este es el ejercicio. Igual, miren, en el mismo sentido, cuando con casi todos ustedes vimos en el curso anterior el Evangelio según Marcos, y salió en el capítulo 3 famoso, eso que pone Marcos en boca de Jesús, cuando dice, el Señor perdona todos los pecados, pero hay uno que no perdona, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, les dije, por favor, el tema no era fácil, no era para contestar en esa sesión, y quedamos que para la siguiente sesión prepararan su respuesta y que fuera sencilla. Una respuesta que ustedes pudieran tener siempre. Bueno, así espero que esa respuesta la tengan, ¿no? Que no sea como era y estamos en la misma, ¿no? Pero ahora es un poco una circunstancia parecida. Y la tareita era, ¿de qué manera podemos explicar, así casi como en el hablar natural nuestro, qué es el reino de Dios? ¿Quién se anima? Pueden levantar la manito con el Zoom para poder ubicarlos. Manolo, por ejemplo, de acuerdo a la pregunta que nos hacíamos, el reino de Dios para mí no es un lugar determinado, no es la idea que yo tengo de el reino terrenal, ¿no? Como la idea que tenemos de un principado, de un reinado, no. El reino de los cielos es Jesús para mí. Él es todo para mí. Entonces, si Él es todo, ese es el reino. Ese es el reino que debemos tener todos y lo debemos tener en nuestro corazón, siempre, para siempre, ¿no? Eso es. Excelente, Tita, gracias. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches. El reino de Dios viene a ser Jesucristo, pero no solo como persona, sino todo su mensaje, todo su obrar, su forma de ver el mundo, que es como la ve Dios, ¿no? Es esa forma que también van adquiriendo los santos, ¿no? Tienen una forma de ver muy distinta a la de los demás y por eso son incomprendidos. Y eso es lo que debemos hacer, que este reino que, bueno, muestra a Jesús, esta forma de ver que se ve en las bienaventuranzas, sea, digamos, establecido en la tierra por nosotros. Tratemos de ayudarla a que este reino se establezca aquí, haciendo su voluntad y viendo las cosas como las ve Dios. A ver si te entiendo. ¿Podrías entonces repetir tu respuesta? ¿Qué es el reino de Dios? Yo soy una persona que se acerca a ti y te digo, hermano, por favor, explícame esto que lo escucho a cada momento. Son las enseñanzas de Jesús y su obrar, y nosotros debemos replicar las enseñanzas de su obrar y esa forma de pensar en nuestra vida y en el mundo. A ver, ¿qué les parece a los demás? Para generar un pequeño diálogo que nos enriquezca. Augusto dice entonces, el reino de Dios son las enseñanzas de Jesús. ¿Están de acuerdo? ¿El reino de Dios son las enseñanzas? ¿O el reino de Dios es Jesús?
con Y todo Jesús, lo que Él trae. dije sus enseñanzas, su forma de vida, su forma de pensar, es Todo decir, eso todo es el Jesús, conjunto de Jesús. No, pero Augusto es al revés. O sea, no te quiero contradecir, pero no son las enseñanzas de Jesús. Es Jesús Claro, y Jesús es todo eso. exactamente, eso es lo que me refería. Sí. Jesús es su enseñanza, su pensamiento, su entrega, su amor, su misericordia, su sacrificio. Todo es Jesús, ¿no? Entonces, para tener una respuesta clarita en lo posible. ¿Alguien más? A ver, hermanos. Pero el Pablo está primero a Yacé y luego Germán, ¿sí? En ese orden. Ok, Yacé, activa tu micro. Gracias. Ya, yo diría que el reino de Dios es lo que anunció Jesús con su vida, cuando fue sanando a los enfermos, expulsando a los demonios. Y el reino de Dios pues se construye ya en este mundo, cuando uno vive los valores de justicia, verdad, paz y misericordia. Ya sé. Entonces, pero regreso a lo mismo. Mira, lo que has dicho está bien y suena bonito, pero hay que ser más enfático. El reino de Dios es Jesús. Y todo lo que tú has dicho es parte de lo que es Jesús. Pero es Jesús. Por eso cuando Jesús es bautizado, ¿qué es lo primero que dice? ¿No? En Marcos y en Mateo. En Marcos dice el reino de Dios está cerca. Y en Mateo el reino de Dios ha llegado. ¿Y quién es el reino de Dios? Él mismo. Si tú vives, si tú te haces otro Cristo, ese es el reino de Dios. Como la pregunta que quedaba es, ¿y dónde compro el pasaje o dónde tramito la visa para entrar al reino de Dios? Es vive como vive Jesús. Siente como siente Jesús. Piensa como piensa Jesús. En el corazón del Actúa como actúa Jesús. Y eso es vivir el reino de Dios. Yo les pasé, hermanos, un pensamiento que lo he estado trabajando toda la semana, viendo de un lado y del otro. Incluso el catecismo de la Iglesia Católica habla bastante al respecto, sobre todo en la cuarta parte final, cuando desmenuza la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y dice, venga a nosotros su reino. Ahí se detiene y le dan bastante el reino de Dios también. Todo lo está revisando, meditando, pensando, y he intentado una respuesta, incluso bastante inspirada por el obispo Munilla de España, que es muy conocido. Entonces se los compartí por el WhatsApp del grupo, ¿no? Le pongo, ¿qué es el reino de Dios? Decir Jesús y decir reino de Dios es lo mismo. En el centro del reino de Dios está Jesús. El reino de Dios es una persona divina que se ha encarnado. Se ha hecho hombre y vive entre nosotros y ha fundado una iglesia. Por lo tanto, el reino de Dios es la persona de Jesús que continúa en su iglesia. Miren, esto es una respuesta corta, no es perfecta, pero le puede dar una pista. Yo les recomiendo, así como la vez pasada con el tema de ese pecado que no tiene perdón y que parece un laberinto y nos hace hablar cosas que no son. ¿Se acuerdan o no? Si le preguntan eso, ¿cuál es ese pecado que no tiene perdón? Y empezamos a hablar cosas ya de verdad, le pongo 0. Jalado, ¿no? Porque ya lo vimos, ya debería estar claro. El único pecado que no tiene perdón, ¿cuál es? A ver, ¿quién? Les digo, sin ánimo de regresar, solamente como ejercicio para ver si están haciendo el esfuerzo que les pido. ¿Cuál es ese pecado? El que se refiere Marcos, pero también Mateo, ese pecado que no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso iba a decir igual, sí, sí. Eso no vimos. Eso no vimos, eso no concluimos, ¿no?
porque ahí empezamos a dar vueltas otra vez. Miren cómo es delicado, ¿ah? O sea, el tema lo vimos, lo dejamos de una semana para la siguiente, lo volvimos a ver y ¿Es la falta de amor? no, No querer convertirse. es la cerrazón del corazón. Mire, el pecado que no tiene perdón no es un pecado que Dios no perdone, sino que no lo dejamos que nos perdone. O sea, si yo, hermanos, cierro mi corazón, si yo me cierro al amor de Jesús, Jesús puede perdonarme si soy cerrado a Él. Eso lo vimos en el curso pasado. Les digo, miren, son temitas, pero que incluso les digo, pueden ustedes escuchar las homilías de la misa de ayer. Ayer lunes, lo que se reza es Marcos capítulo 3 en el versículo exacto, y las homilías de varios sacerdotes que publican en YouTube, ahí están, y explican esto mismo. ¿Cuál es ese pecado que no se perdona? Es que Dios perdona todo. Es que Jesús perdona todo. Jesús te dice, hermano, te perdono todo, pero menos este pecado. No, todo perdona. Pero ¿cuál pecado no puede perdonar? Aquel que no le permitimos que nos perdone. Y es el de que cerramos nuestro corazón. Si nos cerramos a Jesús, ese era el tema de la vez pasada. Miren, tiene que ser claro. Y ahora, el reino de Dios. El reino de Dios es Jesús. Jesús en su persona y con todo lo que Jesús implica. Es un mensaje, es una acción, es amor, es entrega. Y entrega con una causa, nuestra salvación. Todo eso es Jesús. Y el reino de Dios es Jesús. Y en la medida en que yo tenga a Jesús en mi corazón y Jesús me acepte en el suyo, vivo el reino de Dios. Como dijo nuestra la primera hermana que participó, el reino de Dios no es un lugar. ¿No? El reino de Dios es vivir en el corazón de Jesús y que Jesús vive en el nuestro. Como la Navidad que hemos celebrado hace poco, que Jesús vuelva a nacer en nuestro corazón. Como el diálogo de Jesús con Nicodemo. Es necesario que vuelvas a nacer. Nicodemo no entendía. Pero les digo como recomendación, yo solamente acá estoy orientándolos, ¿no? No pretendo tener la última palabra para nada. Y si tienen una mejor idea, bacán. Pero por favor, tengan idea clara, sencilla. Pero si el tema lo vemos y no les convence, díganme. Pero si ya lo volteamos y se siguen quedando con su vieja idea, no estamos construyendo. Manuel Pablo, Germán Sí. estaba levantando la mano. No, participen, claro. Y Germán, y luego Puchi, que sí no puede levantar la manita, pero avisó por el chat que quiere participar en ese orden. Luego Diana, María Isabel y María Cristina. Sí, vamos a respetar ese orden para hacerlo con calma. Germán, Bueno. ¿puedes activar tu micro? Sí. Ok, adelante. Germán. No te escucho. Hermano A ver. Pablo, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí, clarito. Se dicen Tienes problemas con el internet. Yo te recomiendo que apagues la cámara para que pueda hacer más, no haya tanta interferencia. Ahora sí, a ver, habla con la cámara apagada. Ahora habla, por favor. A ver, hable para poder saber si se lo escucha bien.
No, tiene problema con el internet. Uy, vamos a hacer a la siguiente. No, no se puede. Ok, Cuchi, ¿puedes activar tu micro, por favor? Cuchi, que me estás pidiendo participar, ¿puedes activar tu micro? Ok, entonces pasamos con Diana. ¿Diana? Ya no la veo, pero ya estaba levantando la mano. María Isabel. Son falsas manos. María Isabel, ¿puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches, querido grupo. Dios les bendiga. Bueno, pienso que el reino de Dios es el que está más cerca y dentro de nosotros, como muy bien lo han dicho los que me han antecedido en las opiniones acerca del reino de Dios. El mismo Jesús, cuando los discípulos le preguntó cómo orar, el mismo Jesús nos pidió que en el Padre Nuestro pedir al Dios Todopoderoso, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Lógicamente, hacer la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo es que el mismo Padre desciende a la tierra en su divinidad, desciende a la tierra y colma nuestros corazones para que nosotros seamos la luz del mundo, como Él nos ha dicho a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Eso es una comunión de relación íntima con el Padre. Es decir, el Padre está en los cielos y en lo que aspiramos, el reino de Dios, porque Jesús dijo, por ahora voy a preparar una morada allá en el cielo, allá voy a preparar una morada junto al trono de mi Padre, pero también nos enseñó a orar para que ese reino de Dios baje hasta la tierra. En el Padre Nuestro lo pedimos. Lógicamente, si eso sucede así, lo pedimos con fe y Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo, entonces está dentro de nosotros, es el mismo reino de Dios viviendo ahí, habitando perennemente dentro de nosotros, mientras que nosotros podamos en la mayoría de lo posible cumplir su santa voluntad, cumplir todo aquello que Jesús nos ha dicho en su santa palabra, en sus mandamientos. Eso es para mí lo que es el reino de Dios. María Isabel, pero ¿cuáles son esos mandamientos de Jesús? El amar al prójimo, el no robar, los 10 mandamientos que Jesús... Esos son de Moisés, no de Jesús. Bueno, sí, exacto, pero Él nos ha dicho amar al prójimo como a ti mismo. Por supuesto, Él vino a confirmar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, a perfeccionarlo, a darle plenitud, a darle cumplimiento, al enseñarnos cómo acercarnos más al reino. Lógicamente, si no hubiese ocurrido la transgresión del pueblo a las leyes que ya se había impuesto en el Antiguo Testamento, pues por supuesto Jesús no hubiese pisado la tierra. Él vino a rescatarnos, es lo que pienso. Él vino a rescatar a su pueblo por amor a la creación de Dios. Él vino a rescatar, a ser iguales a nosotros como seres humanos, a rescatarnos a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Marisabel. Se fue la voz. Sí, sí, está. Sí, es lo que pienso, son los mandamientos. Para nosotros acercarnos al Señor tenemos que cumplir todo aquello que Dios nos ha dado en su santa palabra. Y cómo podemos ser luz del mundo y dejar que Dios y el reino de Dios habite en nosotros, porque está contemplado en la Sagrada Escritura, que Dios habita dentro de nosotros. ¿Cómo lo podemos lograr? Cumpliendo con todo aquello, los preceptos que está señalado en la santa palabra, en la Biblia. Claro que Jesús no es tampoco por contradecir ni por hacer un debate, pero te digo, el tema es más sencillo. Jesús mismo dice, y te ha sido hasta el Evangelio, según Juan, yo me permito hacerlo como excepción, porque estamos en Mateo todavía, ¿no? Pero cuando Juan dice un solo mandamiento les dejo, pone en boca de Jesús esto, y no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Y ese es el mandamiento. Los otros son los 10 mandamientos de Moisés, que ya hemos visto, son 613, no son solo 10, ¿no? Pero en fin, no se trata de hacer discusión, al final sí cada uno tiene su idea y se respeta, y la idea es ir enriqueciéndonos. Pero veo, por ejemplo, en el caso de nuestra hermana que tiene ideas bien formadas ya, entonces a veces es un poco difícil, ya tiene, digamos, yo pienso así y se acabó, ¿no? Entonces, yo les decía hace un ratito qué cosa para mí es el reino de Dios, y nuestra hermana dice otra cosa, que no es distinto, pero sí, ¿no? En fin, cada uno tómelo y les digo, mi intención no es que todos piensen igual, solamente es ayudarlos, pero tengan su propia respuesta. Compártanla, si quieren en privado después conmigo, la podemos discutir, sin que me tengan que hacer caso. Repito siempre, yo no soy la última palabra para nada. O sea, si ustedes tienen otra idea, perfecto. Manuel Pablo, falta María Cristina, que estaba también levantando la mano. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no encontraba la manito para... referente a la pregunta que hizo el hermano Pablo, el pecado que el Señor no perdona es aquel en el cual uno no se arrepiente verdaderamente de corazón. Ese pecado Dios no perdona. Eso ya lo hablamos en el curso pasado, ¿no? El pecado que no perdona es cuando tú cierras tu corazón al amor de Dios. Eso es. Entonces, ¿quién te va a perdonar si tú no lo dejas? No es una decisión de Dios, es una decisión tuya. Si tú estás con tu corazón abierto, el Señor te perdona todo. Si hay verdadero arrepentimiento, te perdona todo. Salvo que tú te cierres. Y si estás cerrada, pues ni modo, ni modo. Tú cierras tu puerta y no entra nadie. Anda donde anda, pues, porque me dice que a esta hora... A esta hora no, a cualquier hora, ¿no? A cualquier hora es. No, se activó un micro, perdón, Manuel, ya lo sé. Pero bueno, la participación era, la hermana contestó otra pregunta. No, en fin, la pregunta era sobre el reino de Dios, no sobre el pecado que no se perdona, ¿no? Solo lo mencionaba como que recuerden que a veces hago preguntas en temas que me parecen especialmente importantes, porque como cristianos católicos tenemos que tener respuestas sencillas y claras. Gracias, María Cristina. También está Cristina Melofiro y luego Jenny Vidal. ¿Sí? Activa tu micro, Cristina, por favor. Buenas noches a todos. Pienso que el reino de Dios empieza en el corazón del hombre cuando acepta a Jesús. Eso es, eso es. Eso es la conversión, eso es hacernos seguidores de Jesús. Eso es el reino de Dios. Entonces la pregunta, ¿y cuándo y cómo puedo vivir el reino de Dios? Y tú misma das la respuesta, ¿no? Aceptas a Jesús y tu vida se llena de luz, se llena de alegría, se llena de sentido. Y estás viviendo el reino de Dios. Tú lo has dicho muy bien. Y en palabras sencillas, ¿no? Gracias, Cristina. Manuel Pablo, Germán ha escrito en el chat porque como no se le escucha, voy a leer lo que ha puesto. ¿Sí? Pone, es la gracia cara igual Evangelio Jesucristo, cara porque cuesta seguir a Jesús y gracia porque llama a seguir a Jesús. Otra vez, porfa.
es la gracia cara, luego pone igual, es evangelio, igual Jesucristo, y cara porque cuesta seguir a Jesús, gracia porque llama a seguir a Jesús. Eso es lo que él está poniendo el reino de Dios. Y Sí, está ahorita está también bastante Jenny claro. Vidal levantando la mano. Ok, Jenny, activa tu micro, por favor. Sí, buenas noches con todos. Bueno, yo busqué y coincido con este concepto que encontré en Así Prensa, en la web de Así Prensa. Dice, el reino de Dios significa entonces el reinado de Dios en nuestros corazones. Claro. Significa esos principios que nos separan del reino del mundo y del diablo. Significa el benigno predominio de la gracia. Significa la Iglesia como institución divina por la que podemos estar seguros de alcanzar el Espíritu de Cristo y así conseguir ese último reino de Dios en donde Él reina eternamente en la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios. Apocalipsis 21:2. Claro. Está muy bien, ¿no? Lo único malo es que es larga. Entonces, si yo y todos ahora te hemos escuchado leerla, pero si tú tuvieras que explicar mañana más tarde que dice, espera, te voy a sacar mi hojita, o lo refieres a la página de Así Prensa, te das cuenta, tienes que tener una respuesta tú. Y ese es el ejercicio que les pido. Basándose en todo lo que puedan, tengan una respuesta clara y sencilla. Eso es el ejercicio. Porque es lo que necesitan, hermanos, cuando están con alguien al frente que les pregunta. Manuel Pablo, hay una participación en el chat también, dice, el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios y para lograrlo tengo que conocer la palabra de Dios, estudiar los evangelios, que eso es lo que estamos haciendo hoy, es la nueva evangelización. Beatriz está levantando la mano también. Activa tu micro, Beatriz. Sí, Gracias. buenas noches. Bueno, para mí, ¿cómo le diría si alguien me preguntara, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? Creo que le diría, probablemente pensando más como humano, ¿no? Como yo diría, el reino de Dios es donde yo le permito reinar y donde le puedo permitir reinar a Dios. A Jesús le permito reinar en mi corazón para que reine, y como Él reina, allí Él pone las reglas, como que gobierna en mí, ¿no? Y entonces me toca obedecerlo, pero como ese reino de Dios es superior, no es difícil, pero es esperanzador, te da sosiego, te da todo, ¿no? Te da todo. Entonces, ese reino es el que yo permita, donde yo lo permita vivir. ¿Cómo lo permito vivir? Y hasta cuánto, ¿no? ¿Hasta cuánto lo permito vivir? Si yo lo permito grandemente, pues lo tendré pues ampliamente. Algo así. Gracias, Beatriz. Entonces, es finalmente el reino de Dios se traduce en cómo vives, cómo actúas. Y cómo actúas cada día, en cada minuto del día, y con cada persona más o menos cercana con la que tienes relación. Sea tu pareja, tu hijo, tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo, una persona del barrio, hasta un desconocido, ¿no? ¿Cómo actúas? Ahí está. ¿Vives el reino de Dios? ¿Actúas como hubiera actuado Jesús? Pero estamos claros. Hermanos,
no nos amarremos en eso. En fin, si quieren, podemos seguir hablándolo. Pero lo que les recomiendo, y para eso el ejercicio, era que tengan respuesta. Escríbanla poquito, un par de líneas. Pero tengan respuesta, si no, flaco favor hacemos a la persona que nos pregunte, ¿no? Miren, acá he leído, sin querer queriendo, lo que pasa es que el chat me sale muy rápido, pero una hermana, no decimos nombre, dice, es muy fácil hablar del reino de Dios, pero qué difícil vivir en ese reino. Claro, es exacto, hermana. Porque podemos decir lo mismo, es fácil hablar de Jesús, pero qué difícil es seguir a Jesús. Qué difícil es ser cristiano. Ser cristiano de verdad. No solamente de rito, no solamente de ir a misa, de rezar y de participar en celebraciones y en ritos, no solamente. Principalmente vivirlo. Exactamente lo que ha escrito nuestro hermano. Vivir en ese reino. Vivir como vivió Jesús. Amar como amó Jesús. Sentir como sintió Jesús. Y diríamos entonces es la tarea de cada uno de nosotros, y miren, grande, enorme desafío, es ser otro Cristo. Ser otro Cristo. Alguien nos diría, sé Jesús. Pero Manuel, no podemos Transforma tu vida, porque transforma tu vida y tu vida se llena de esa luz, de esa alegría, y ese es el reino. Más que eso no hay que esperar morirse. Desde ahora y desde acá. Sí, perdón, alguien estaba... sí, tú has dicho ser Jesús, pero eso es casi imposible porque, o sea, lo máximo que podemos hacer es tratar de acercarnos, porque Jesús es el completo, el todopoderoso, y por más que seamos hechos a su imagen y semejanza, nuestra condición de humanos nunca nos va a acercar de manera total y full hacia Él, solamente podría haber una intención. Ese gran reto para mí es el tema que más está en la frontera entre el pecado y las cosas, digamos, de acercarme a Él, porque es tan exigente, digamos, que a veces tú piensas, mira, ya basta, o sea, no es que te vuelvas un maldito, sino, bueno, lo hago pues a medias y hasta no está tan malo, ¿no? O comienza la parte de la inteligencia a mover sus teclas, o la parte esta solamente de la ciencia y etc., y etc., ¿no? Que hay una serie de detalles en esas reflexiones o en esas conclusiones en la vida actual, ¿no? Entonces, ser un Cristo realmente es una exigencia casi sobrenatural, pienso. Claro, yo no digo ser un Cristo en ese sentido, ¿no? Ser otro Cristo es la obligación. Es la invitación y es la obligación. Pero en el sentido que les digo, no lo tomen literal, porque si no me queman vivo en la hoguera, ¿no? Manuel Pablo, pero es como dice San José María Escrivá, me acuerdo de su frase que dice ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, lee la vida de Jesucristo. Seguirlo, ¿no? Estar ahí en su camino. La hermanita Mecha está levantando la mano también, Manuel. Sí. Activa tu micro, hermanita, por favor. Bueno, así como decía nuestro hermano Manuel, el reino de Dios, como decía yo, estoy con el catecismo. Aquí en el catecismo está
muy bien explicado y es bien largo el tema esto del reino de Dios. ¿No? Para mí el reino de Dios es el estado ideal. Sería hermoso que toda mi vida sea, que toda mi vida esté en el reino de Dios. Pero yo, para mí, mejor dicho, es difícil, ¿no? Es difícil, porque caigo, muchas veces caigo, pero tengo ese ganas de volver a levantarme y me cojo de la mano de Dios, ¿no? Es un estado, para mí es un estado ideal, donde yo debo buscar la paz, ser sal y luz de mi familia, de mi grupo, ser sal y luz, ¿no? Porque también puedo estar viviendo en la guerra, como ahora nuestro país, lo que estamos viviendo, ¿no? Y estamos orando para que este país tenga un poco de paz, ¿no? Entonces, Manuel, para mí el reino de Dios es un estado que yo quisiera que sea el mejor estado, sobre todo empezando por mí. Claro, Gracias. bien hecho, bien dicho. El Señor nos invita a eso, ¿no? A ser felices. Y miren, el tema se da a la mano con las bienaventuranzas, que ahorita en unos minutitos la vamos a ver. O sea, no es casual. No es casual este tema en relación con el tema de hoy. Pero a ver, ¿alguien más? Creo que hay otras manitos. Katia. Hay en el chat, Manuel de Cuchi, que no puede levantar, activar su micro, dice, el reino de Dios o reino de los cielos, como dice San Mateo, es anunciado desde el Antiguo Testamento, que anunciaron un reino que debía venir y duraría para siempre. El reino de Dios es Cristo y la iglesia fundada por él, contando con el libre albedrío de cada persona de seguirle o no, como los apóstoles. Es perfecto, sí. Es perfecto lo que dice Cuchi. Lo estaba leyendo también, sí. Ya no hay más manitos levantadas. Claro, pero no por eso, hermanas, hermanos, el tema se ha agotado. Ay, perdón, Manuel, soy la Jesús está levantando la mano. ¿Puede activar su micro, hermanita? Allí, le da clic ahí en el micrófono, ahí Ya, está. ya. Bueno, buenas noches a todos con todos los hermanitos y con el profesor. Para mí el reino de Dios es el reino de Dios que gobierna sin límites sobre el cielo y la tierra y todas las cosas visibles e invisibles. El significado es el poder, autoridad, dominio de Dios sobre todas las cosas. El reino de Dios o el reino de los cielos está con nosotros porque nosotros vivimos felices, vivimos tranquilos en este medio, en este valle, pero este valle es de lágrimas, como en este momento está sucediendo en nuestro país. Pero nosotros que estamos inmersos en este estudio, debemos llevar a todos los preceptos que nos enseñó el Señor, que nos enseñó Jesús con tanta bondad. Y más que nada, como dijo Mateo en su versículo, que el reino de los cielos está con nosotros. Pienso que debemos leer
como si fuera un catecismo más, la Biblia, porque ahí están los preceptos que nos enseña Jesús. Eso sería mi parecer. Gracias. Gracias, Zoila. ¿Ok? No sé, Katia, ¿tú me dices? Ya no hay nadie. Ahora sí. Ya. Entonces, miren, esto ha sido el mejor preámbulo, ha sido la mejor introducción a un tema tan importante como es el inicio del capítulo 5 del Evangelio según Mateo, que es exactamente las bienaventuranzas que estoy proyectándoles. Está en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, de los versículos del 1 al 12. A ver si alguien nos ayuda a leerlos, por favor. Yo leo las bienaventuranzas. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Muchas gracias, Lenny. Miren, este sermón que Jesús inicia en la montaña con estas palabras. Son 9 bienaventuranzas. De acuerdo con la traducción de la Biblia que usen, van a encontrar la palabra bienaventurados o dichosos o felices, pero tiene el mismo significado. En esta que es la Biblia, el libro del pueblo de Dios, los traductores, los padres Leborati y Truso, han pensado que era más adecuado usar el término felices. Pero primera reflexión, ¿cuánto tiene que ver esto con el reino de Dios? O como diría Mateo, el reino de los cielos, ¿no? ¿Entienden por qué Mateo no dice reino de Dios, sino reino de los cielos? Es que Mateo es tan judío de origen que, como todo judío, evita decir el nombre de Dios. Y cuando puede, prefiere decir así, ¿no? Reino de los cielos antes que reino de Dios. Pero se refiere exactamente a lo mismo. El que vive el reino de Dios, el que vive, el que tiene a Jesús en su corazón, como ustedes han dicho muy bien, de una y otra manera todos hemos dicho lo mismo. Pero el que vive esta experiencia, el que vive así, es feliz. Una primera observación, ¿no? E inmediatamente sale otra.
nos está dando toda la pista. Porque si hace un ratito decíamos, aunque alguna hermana dijo como que estaba pidiendo mucho, pero es como ser otro Cristo. Entonces, ¿cómo es el corazón de Jesús? Al que tenemos que ser copia y calco. Porque seremos felices teniendo alma de pobres, porque Jesús tiene alma de pobre. Seremos felices si somos pacientes, porque Jesús es paciente. Y así, ¿no? Entonces, hermanos, el secreto maravilloso de esas bienaventuranzas es que nos muestran de una manera extraordinaria, inspiradísima, nos muestran el corazón de Jesús. Eso es lo que yo les podría decir en resumen. Pero quisiera darles la palabra, por favor. ¿Alguien desea participar? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que quisieran aclarar o comentar? Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Bueno, también creo que, digamos, las bienaventuranzas, en resumen, también puede ser aquellas personas que se reconocen en la necesidad de Dios y buscan, digamos, conocer su voluntad, aceptar su voluntad y también hacer la voluntad de Dios, tal como Jesús lo muestra, tal como Jesús era, ¿no? Él conocía la voluntad, él sí la conocía directamente, la voluntad del Padre, la aceptaba y le daba cumplimiento, ¿no? Y eso quizás sea lo que las bienaventuranzas tendrían que ser para nosotros. Gracias, Augusto. ¿Alguien más? Manuel Pablo, yo tengo una pregunta. Claro, dale. ¿Qué quiere decir el tener, acá dice alma de pobres, ¿no? En mi Biblia dice los pobres de corazón, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es tener el alma de pobre de corazón? ¿Qué significa eso? Ese es el tema que quisiera plantearles. Mire, la primera bienaventuranza es quizá la más difícil de entender. Yo les he puesto felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, ¿no? Eso está tomado de la versión de la libro del pueblo de Dios. Pero, si revisamos otras Biblias, les doy un alcance para que vean cómo ayuda, ¿no? Si abren su Biblia de Jerusalén, ¿qué van a encontrar? Dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si abren la Biblia de la Iglesia en América, es la última versión de la Biblia en castellano, van a encontrar que dice, dichosos los que tienen espíritu de pobre. En la Biblia de nuestro pueblo, del padre Shekel, van a encontrar esta primera bienaventuranza como felices los pobres de corazón. En la Biblia de Navarra, que mandó a preparar ahora San José María Escrivá, van a leer, bienaventurados los pobres de espíritu. Y finalmente, en la otra que he buscado para no seguir, ¿no? En la Dios habla hoy, que es interconfesional,
Dice, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual. Entonces les he puesto en este comentario 6, o sea, 5, a más de la que presentamos. Felices los que tienen alma de pobres. Les he comentado 5 más, que son traducciones del mismo original griego. Miren cómo va cambiando. Pero ¿cuál es la idea? No es hacer contradicción, sino buscar ayuda. Es buscar entre una y otra lectura que el texto se aclare. Yo voy a hacer algo. Les voy a pasar, les ofrezco estas otras frases de esas otras Biblias que en el mismo punto de la primera bienaventuranza, para que ustedes mismos lo puedan leer, pensar y meditar. ¿No? Miren, porque no es que el evangelista nos diga felices los pobres. Alguien diría, ¿cómo van a ser felices los pobres? La pobreza, cuando es extrema, es incluso indignante. Entonces no es felices los pobres, sino los que tienen alma de pobres, los que tienen espíritu de pobres, los que tienen corazón de pobres. ¿Y cómo podemos entender esto? Miren, yo les adelanto con cargo a que ustedes también lo piensen. El tema es demasiado importante como para que lo pasemos. Quizá valga la pena también que el próximo martes nos detengamos aquí. Esta primera bienaventuranza, ¿no? ¿Cómo la entienden? Yo les doy dos alcances que he preparado como para ayudarles en lo posible, sin ánimo otra vez de que ustedes lo tomen al pie de la letra. Somos libres, absolutamente. Miren, es pobre de espíritu quien se presenta ante Dios con actitud humilde, sin méritos personales, considerando su realidad de pecador necesitado de Él. Y una segunda idea, el pobre de espíritu acepta vivir en condiciones de sobriedad y austeridad, no como algo impuesto por necesidad, sino voluntariamente con afecto. ¿Ok? Entonces, mañana les voy a pasar las otras formas en que las traducciones de la Biblia al castellano traducen esto y estos dos alcances que he armado. ¿Pero con qué intención? La intención es que ustedes hagan su chamba, ¿no? Y ustedes tomen su propia decisión. ¿Qué entender entonces por esta primera bienaventuranza? Manuel, ¿hay dos comentarios? Sí, estaba comentando por eso, pero no, si no me dejan explicarles. Pero sí, adelante. El primero dice, profesor, será la humildad. El segundo dice, las bienaventuranzas son las predisposiciones interiores para estar y continuar en la iglesia de Jesús. Espíritu de pobreza es reconocer que estamos en estado de pecador, que necesitamos la misericordia de Dios. Otros dicen, aquellos que aceptan y se someten a la verdad son los pobres del espíritu. Esto no se refiere a las riquezas, sino a la aceptación de la palabra. La hace suya, la hace brillar en sí mismo como si fuese uno solo en Cristo. Eso es para mí ser pobre de espíritu. Miren, en otras palabras lo mismo, ¿no? Está bien. Yo entiendo lo mismo, en otras palabras. Humildad, sobriedad, austeridad.
Y esto es un rasgo esencial de Jesús. Y acá Jesús nos los muestra. Miren qué generosidad, ¿no? Entonces, yo digo, quiero vivir el reino de Dios, quiero ser como Jesús. Acá tenemos un lineamiento clarísimo. Entonces, sé pobre de espíritu. En ese sentido. ¿Alguien más, hermanos? Emanuel, una pregunta. ¿El orden de las bienaventuranzas tiene algún sentido? Porque estoy viendo en mi Biblia la de nuestro pueblo, de Shekel, que tiene otro orden con respecto a la que tú nos has puesto en la lista. Y esa sería una pregunta trivial. Sí, no tiene problema, no hay problema, él cambia una con otra, ¿no? Ya, ok, sí, Sí, gracias. no hay problema. Ya, gracias. Acá en el chat dice, pobre es cuando yo necesito de Dios, Él es mi Salvador. Claro, perfecto. Estoy de acuerdo con esa idea. Entonces, a ver, avancemos. La segunda dice, felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. En mi Biblia dice, felices los desposeídos. Esa es la Biblia de nuestro pueblo, ¿no? Y el Shekel. Claro, del padre Shekel. Sí, miren, la Biblia, el libro del pueblo de Dios, dice, como estamos leyendo, felices los pacientes. Pero a esto mismo, la Biblia de Jerusalén dice, bienaventurados los humildes. La de la Iglesia en América dice, dichosos los mansos. Nuestro pueblo, como dijo Katia, felices los desposeídos. La Biblia en Navarra, bienaventurados los mansos. Y Dios habla hoy, dichosos los de corazón humilde. Son diferentes traducciones que les repito, se los voy a pasar para que lo puedan usted con más calma mirarlo y remirarlo y pensarlo y meditarlo y sacar sus propias conclusiones. Pero ayuda bastante. A ver, veamos la tercera. Felices los afligidos, porque serán consolados. Aquí otras Biblias tienen otras formas de decir lo mismo. La de Jerusalén, dichosos los que lloran. Miren, la de la Iglesia en América, dichosos los afligidos. La de nuestro pueblo, felices los afligidos. La de Navarra, bienaventurados los que lloran. Dios habla hoy, dichosos los que están tristes. Otra vez, acá la idea no es confundirlos, sino es más bien aclararlos. Porque todas esas son traducciones del mismo texto original griego. A ver. Y en la cuarta, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Manuel, Aquí me parece que el tercero tiene que ver mucho con el primero, donde dice alma de pobres, con los que afligidos o los que lloran. Tiene claro, que ver tiene mucho. relación. Sí, sí. Definitivamente tiene relación grande. Tiene relación, ¿no? Afligidos Sí. y pobres o los que lloran, ¿verdad? Claro, sí. Y estamos en el cuarto. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Miren, acá no hay mayor diferencia en las diferentes traducciones, porque dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, idem, felices, idem, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, en las diferentes traducciones de la Biblia al castellano, esta cuarta se mantiene tal y cual. La quinta, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Aquí también están todos cerca. Dichosos los misericordiosos, felices los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Dichosos los que tienen compasión de otros. Acá, de repente, vale la pena reforzar el concepto de misericordia. ¿Lo tienen todos clarito? Puede ser que por ahí pensemos y no sea así, ¿no? ¿Qué significa ser misericordioso? La misericordia es una forma de amor, ¿de acuerdo? Pero no es cualquier amor. ¿Cuál sería la diferencia con el amor en general? Puede ser identificarse con el dolor ajeno. Claro, eso sería compasión. Pero misericordia, para ser más precisos, la misericordia, ¿qué viene a ser? Les digo, es amor, pero no es cualquier amor. Porque en el amor encontramos diferentes niveles. ¿Alguien se anima? Miren, esas son respuestas que debiéramos tener en la punta de la lengua todos, hermanos. Por eso estamos haciendo la pausa y la pausa, ¿no? Manuel. Guillermo, sí. Es tener un amor tan grande por el otro, por el prójimo, que se le perdona lo que ha hecho, fuera lo que hubiera hecho. Y esto lo hacemos como un reflejo del amor de Dios por nosotros, porque es la única forma como cobra sentido. Somos misericordiosos porque Dios es misericordioso con nosotros. Nosotros no podemos ser menos con nuestros hermanos. Ya, perfecto. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo lo decimos así en palabras sencillitas? Aquí en el chat hay también han puesto, es mirar con los ojos de Jesús. Hay una respuesta y la otra es, este amor solo nos lo da Dios. No puedo. Entonces nosotros no podemos ser misericordiosos. Hay otra que dice, misericordia es la bondad de Dios con las miserias de mi corazón que me alejan de Dios. Ahí nos complicamos un poquito. Nos Y volvemos hay medio teólogos. hay una hermanita que está levantando la mano, Claudia, ¿puedes activar tu micro, por favor? Amor misericordioso es el que tuvo Jesús por nosotros hasta dar la vida, ¿no? Por el hermano. Es el amor perfecto, ¿no? Como lo han hecho muchos santos, como Maximiliano Kolbe, ¿no? Que imitó a Jesús, dar la vida por el hermano.
Amor extremo, ¿no? Amor extremo, pero se puede decir de otra manera, miren, más, que puede ser más natural. Tratar Yo al le digo, tratar al prójimo con amor, con cariño, con comprensión y perdonarle, así como Dios nos perdonó a nosotros, podría ser. sí, pero más directo, miren, yo les digo, a ver, un intento mío. El amor misericordioso es el amor que no espera nada a cambio. Y le ponemos punto y se acabó. El amor misericordioso es el amor que no espera nada a cambio. Si yo te hago algo para ti porque tú me lo vas a retribuir, ya espero algo, pues. Trátame bien y entonces yo te trataré bien. No es misericordioso. Parece más un intercambio. El sentido del amor misericordioso es, en las palabras más sencillas que yo he encontrado en estos años, es esta, ¿no? Es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Y así Jesús te ama independiente de lo que eres, ¿no? Mejor, peor, pecador, no pecador. Igual tienes el amor de Jesús, ¿no? Es amor misericordioso, el amor de Dios. Y donde queda mejor representado, y varias veces se los he comentado, esto queda mejor representado que en ninguna parte en la Biblia, en la hermosísima y mal llamada parábola del hijo pródigo. Mal llamada, ya conversaremos por qué, ¿no? Pero ese no es el mejor nombre. Pero conocemos de qué se trata. Es una maravilla. Eso es el amor misericordioso. Ese padre que espera al hijo. El hijo se ha ido de farra, se liquidó la fortuna, y cuando está misio y no tiene nada más, regresa. Y regresa con un rollo, ¿no? Padre, perdóname. El padre no quiere escuchar nada. Simplemente lo abraza. Eso es el amor misericordioso. Es una caracterización perfecta, ¿no? Algunos hablan de perdón. Claro, pero no mezclemos, ¿no? Al final son libres. Y si quieren complicarse el cerebro, yo respeto. Pero les digo, el tema es así de clarito. Y el amor que no espera nada a cambio, eso se llama amor misericordioso. Y es el amor de una madre, por ejemplo. Por su criaturita, ¿no? Bueno, aquí en el chat también hay comentarios. Lamentablemente, a veces, y muchas veces, ese no es el amor de esposos. Lamentablemente, ¿no? Sí, Katia, a ver. Acá hay 4 mensajes. Uno dice tener compasión por los demás. El otro, la aceptación total del otro. Perdonar de corazón. Dar de comer al hambriento. Perdonar al que te ofende. Y esa apreciación está perfecta entre semejantes, el sentir misericordia sin esperar nada a cambio, pero el que Jesús tenga misericordia de mí con mis miserias humanas, eso ya es superior. Y está levantando la mano Claudia. ¿Quiere participar? Activa tu micro, Claudia, por favor. Sí, el amor que no espera nada a cambio es cierto, ¿no? Pero, o sea, Jesús sí espera que nos convirtamos, ¿no? Como el hijo pródigo que se convirtió y buscó a Dios, a su padre, ¿no?
Entonces yo creo que Jesús sí espera con nuestra conversión para lograr la salvación. Claro, y si no, Claudia no te ama. Por supuesto que me ama como Entonces, pecador, claro. pero no ama mi pecado. Ah, no, 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 no. Él quiere que yo sea mejor, ¿no? Es más, Jesús en la Biblia dice, sean perfectos como mi Padre del cielo, ¿no? O sea, podemos ser capaces de sí alcanzar esa santidad, porque muchos santos lo han logrado, ¿no? Claro. Ujú. Estamos en el punto. Gracias. No, a ti. Veo, Katia, siguen escribiendo, ¿no? Perdón. Exacto, Jesús sí espera de nosotros a pesar de nuestros pecados. Jesús siempre nos perdona por muy pecadores que fuéramos. Eso es misericordia. Es que están mezclando. Bueno, si quieren seguirlo mezclando, ya no puedo hacer nada. Si quieren mezclar perdón, compasión y misericordia, ¿qué puedo hacer? Hay que respetar las libertades individuales, ¿no? Estamos en el siglo XXI y somos cristianos libres. Pero les digo, les estoy explicando, si siguen en la misma idea, ¿qué puedo hacer? Darles una bendición nomás, ¿no? La compasión es una cosa muy parecida pero diferente. Y el perdón es una cosa muy relacionada pero diferente. La misericordia es lo que les estoy diciendo. Que se vincula mucho, pero no es lo mismo. Ahora, si quieren decirme que la misericordia es la compasión o que la misericordia es el perdón, ya no puedo hacer nada, ¿no? Si 2 y 2 suman 5, ya qué les puedo decir, ¿no? De verdad. A ver, continuamos. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Y esto tiene pequeñas variaciones, porque es felices los que tienen el corazón puro o los limpios de corazón, que es lo mismo, ¿no? En una y otra traducción de la Biblia al castellano se dice el corazón puro o los limpios de corazón. Y queda clarito. Con el corazón limpio, verás a Dios. Sobre eso, ¿y qué cosa impediría que tengamos el corazón puro o limpio? Manolo, el corazón puro se refiere a la limpieza de corazón, a la ingenuidad, es una similitud a la ingenuidad en los niños. Y todo aquello, todo el pecado, todas el egoísmo, los malos deseos que tenemos en el corazón ensucian al corazón, lo dejan, le quitan la pureza, le quitan la inocencia. Muchas gracias, Tita, excelente. Es lo que por donde yo hubiera ido, ¿no? Exactamente. Los que tienen el corazón puro son los inocentes. ¿Y quién es inocente sino el niño? Y por eso, cuando Jesús en alguno de los evangelios dice, los que no tienen el corazón como uno de estos, difícilmente entrarán al reino de Dios, ¿no? Nos invita a esto, que es un tema enorme y que podemos ver en otro momento. El tema de la inocencia.
tiene que ver con el pecado original. Y tiene que ver con el sentido de la encarnación de Dios, el sentido de la vida de Jesús. Tiene que ver con eso, la inocencia perdida, la inocencia recuperada. Miren, y acá tenemos la séptima. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí les comento, en las diferentes traducciones no hay mayor variación, porque hablan de trabajar por la paz o los pacíficos. Se entiende igual. Y luego en la octava, felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aquí no hay ninguna diferencia en las diferentes traducciones al castellano. Solamente que empieza diciendo felices, o dichosos, o bienaventurados. Pero el texto es igualito al resto. O sea, está clarísimo. Y tenemos acá la octava, perdón, la novena, que vendría a ser realmente todo este paquetito, ¿no? Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie, de toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una enorme recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron los profetas que los precedieron. Y ahí tampoco hay mayor diferencia. Miren, hermanos, nos hemos quedado toda la sesión solamente con las bienaventuranzas, y creo que bien lo merecen. Hemos hecho una introducción grande al tema, hablando del reino de Dios, o del reinado de Dios. Yo me atreví y he compartido con varios en que hablar de Jesús y hablar del reinado de Dios es lo mismo. Es vivir como Jesús, pensar como Jesús, sentir como Jesús, y sobre todo actuar como Jesús, ¿no? Las bienaventuranzas. En estas bienaventuranzas Jesús nos muestra su corazón. Ese es el mejor resumen que podríamos encontrar si nos habla alguien sobre la ética cristiana, ¿no? A ver, les dejo la palabra. El tema vamos a tocarlo nuevamente un poquito el próximo martes. ¿Qué cosa quiero hacer con ustedes? Además de darles la palabra para que seguramente maduren estas ideas y traigan sus propios aportes, pero quiero compartirles qué dice sobre las bienaventuranzas los últimos 3 papas. ¿Qué dice Juan Pablo? ¿Qué dice Benedicto? ¿Y qué dice Francisco? Y dicen cosas hermosas, pero realmente vale la pena detenernos, saborearlas, porque son clarísimas. Ahora, mejor que leerlas el próximo martes, lo que voy a hacer es enviárselas antes, ¿no? Entonces, como que ustedes tienen un material, el material de repaso va a ser el texto de las bienaventuranzas en las diferentes traducciones de la Biblia, algunos pequeños alcances, y lo que dicen los últimos 3 papas al respecto. Eso puede ser un buen tema de estudio
Y nos tomaríamos unos minutitos para comentarlo al inicio del próximo martes. ¿Qué les parece? Y las dos preguntas que dejaste es que se entiende por ejemplo, por el espíritu que lo has ido desarrollando, creo que con los alcances que ibas a dar para poder tenerlo más digerible, digamos así, escribirlo, y también has puesto qué impide que tengas el corazón puro. Eso también sería parte de la próxima. Claro, correcto. Correcto, no dejemos, porque lo que me parece mal es pretender agotar los temas. O sea, esos temas no se agotan, al contrario. Es como que se abre el tema, pero no... Se abre el tema, no se agota nunca. Augusto está sugiriendo un libro, dice La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Es un librito muy útil para profundizar en el tema. Ya, excelente para el que pueda leer el libro hasta el próximo martes, pero no creo, ¿no? Entonces hay recomendaciones que no son muy prácticas, pero sí, efectivamente. Pueden tenerlo como libro en su mesa de noche y leerlo poco a poco, siempre. Pero como respuesta para este tema puntual, no sé si les dé. Son tan lectores. El que lo es, excelente, ¿no? Pero no es el caso de muchos. Por eso les digo, les doy la cuestión menos complicada. Les doy las versiones de las diferentes traducciones de la Biblia. En cada bienaventuranza les doy un alcance de cada una y les doy los comentarios de los 3 papas, pero no de cada una, sino en general. Porque si quieren encontrar, por ejemplo, el Papa Benedicto, que es tan sabio, pueden encontrar la interpretación de cada una de las bienaventuranzas, y son homilías enteras, lo encuentran por internet. Bueno, hermanos, de mi parte quedemos aquí. Creo que ha sido una noche bien intensa. Voy a preparar lo que les he ofrecido, mañana mismo lo van a tener. ¿Ok? Y les pido, por favor, entonces terminemos nuestra reunión con una oración final. ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo? Un voluntario para hoy día darle gracias al Señor, presentar nuestra acción de gracias por esta reunión, por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Alguien se anima? Sí, yo sé que quieren, vamos, no sean tímidos. Ok, hermanita Meche, a ver, active su micro, por favor. Su micro está apagado, ¿no? Préndalo primero. Préndalo, está apagado. Ahora sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque una vez más estuviste presente en nuestra reunión, Señor. Gracias porque sabemos que tú cada día nos estás pidiendo que no dejemos el reino de Dios. Que ya es tiempo que estemos en el reino de Dios. Nuestros hermanos nos necesitan. Mi familia me necesita. Mi país me necesita. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Sobre todo este grupo que dirige Manuel, nuestro hermano Manuel. Ayúdanos a que el Espíritu Santo siempre reine en este grupo y nos ayude a poder entender más, Señor, todo lo que tú nos quieres decir. Para que algún día logremos en su totalidad el reino de Dios. Bendice a la familia de Manuel. Bendice a cada uno de estos hermanitos, de estas hermanitas que estamos acá presentes. Te necesitamos, Señor.